Hola a todos y todas. Hoy vamos a conversar de un tema importante, cómo desarrollar una clase de estudios sociales con la nueva plantilla de planeamiento en séptimo año 2020. Mi aporte y experiencia. Marvin Carvajal Barrantes. Temas de la conferencia. Materiales, programa de estudio, plantilla de planeamiento, guía didáctica, recursos educativos, imágenes, contenido, mapa histórico, vídeos, línea de tiempo, mediación docente, actividades de inicio, desarrollo y cierre según habilidades, productos creativos, dramatizaciones, secuencia de dibujos y rotafolios, materiales, programa de estudio, plantilla de planeamiento y guía didáctica. El libro de séptimo año de la editorial F' es una guía didáctica porque brinda espacios para que los educandos construyan nuevos conocimientos, respondiendo a preguntas generadoras, los criterios de evaluación, mediante la interacción con sus iguales y el uso de la Internet para acceder a una diversidad de fuentes de información, utilizando QR. El programa de estudio plantea un eje temático de nivel y del periodo lectivo, unos aprendizajes esperados por periodo lectivo. Cada periodo lectivo se divide en distintas unidades de trabajo. Cada unidad de trabajo plantea unas preguntas problemas que son abordados mediante el desarrollo de unos subtemas y cada subtema plantea unos criterios de evaluación. La nueva plantilla de planeamiento de estudios sociales 2020. Debemos considerar los siguientes rubros: los aprendizajes esperados, las unidades de trabajo planteadas en términos de preguntas-problema, subtemas y criterios de evaluación, los indicadores del aprendizaje esperado planteados por la Asesoría Nacional de Estudios Sociales y los niveles de desempeño, inicial, intermedio y avanzado. El día de hoy vamos a trabajar con el subtema 711A, denominado Los primeros pasos del ser humano de los homínidos al Homo sapiens. Debemos entender que este subtema pertenece a la unidad de trabajo 711, denominada Del nomadismo a las sociedades agrícolas, movilidad y ocupación del espacio geográfico, que a su vez esta unidad de trabajo está desdoblando el tema integrador del primer periodo lectivo de séptimo año, que se denomina El mundo antiguo y la huella humana en el espacio geográfico, 70.000 años antes de Cristo al 3.000 años antes de Cristo, y a su vez desdobla el eje temático de nivel titulado La ocupación humana y el uso del espacio geográfico, lecciones espaciotemporales del pasado para pensar el presente y el futuro. La nueva plantilla de planeamiento plantea 5 columnas: el aprendizaje esperado, los criterios de evaluación, los indicadores del aprendizaje esperado, las actividades de mediación y los niveles de desempeño. Tenemos que notar que se plantea en el criterio de evaluación la temática que vamos a desarrollar de séptimo año del primer periodo lectivo, la primera unidad de trabajo, que se titula Del nomadismo a las sociedades agrícolas, movilidad y ocupación del espacio geográfico. Esta temática responde tanto a unas preguntas problema como a unos aprendizajes esperados que son propios del primer periodo. Y a su vez, esta temática plantea el primer subtema que se titula Los primeros pasos del ser humano de los homínidos al Homo sapiens y plantea 3 criterios de evaluación. De lo que se plantean esos 3 criterios de evaluación, la Asesoría Nacional de Estudios Sociales planteó un solo indicador y a su vez planteó 3 niveles de desempeño que los vamos a analizar a continuación. Indicador del aprendizaje esperado. Vean que este indicador plantea como rasgo, describe, es un rasgo que se tomó de los indicadores de las habilidades,
de pensamiento sistémico, pensamiento crítico y manejo de información. Y su nivel de profundidad engloba lo planteado por los infinitivos verbales de los criterios de evaluación: reconocer, describir e identificar. Como notarán, describir engloba tanto a reconocer como a identificar. Por eso se escoge describe, que a su vez se da la mano con pensamiento sistémico, pensamiento crítico y manejo de la información. Este indicador lo que hace es resumir lo planteado en términos pedagógicos y en términos académicos por los criterios de evaluación. Por eso describe la evolución del ser humano desde los primeros homínidos hasta las sociedades de cazadores y recolectores del mundo antiguo. Hasta ahí sería el indicador, pero como tenemos que darnos la mano con los criterios de evaluación y con el objetivo de que no se soslaye otras temáticas que se plantean en los programas de estudio, entonces se pone una coma y se indica, puntualizando, 2 puntos, la movilidad espacial originada desde África, los usos del espacio geográfico, las características económicas, sociales, políticas y culturales. Los niveles de desempeño. Los niveles de desempeño retoman el indicador del aprendizaje esperado, pero plantea 2 instancias. Una, la que sería eminentemente didáctica, y la otra eminentemente académica. Vamos a referirnos a la pedagógica. Vean que en el nivel de desempeño inicial indica en color rojo, refiere datos generales y plantea el indicador. Y en color morado, los contenidos o temáticas que se van a desarrollar en este nivel. En el nivel intermedio, vean que hay una gradualidad, es decir, desde lo básico a lo más complejo, y ya no refiere datos generales, sino resalta aspectos específicos de textos, mapas y cuadros. Y en color morado ya nos plantean más temáticas. La movilidad espacial originada desde África, los usos del espacio geográfico que se planteaban en el nivel de desempeño inicial, pero ahora se agrega, y las características socioeconómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una gradualidad en términos pedagógicos y en términos académicos que va de lo básico a lo más avanzado o a lo más complejo. Y en el nivel avanzado se retoma la totalidad del indicador del aprendizaje esperado en términos pedagógicos y académicos. Recursos educativos. Se plantea en primera instancia imágenes, mapa histórico y actividades económicas de los primeros homínidos en el planeta Tierra. También el mapa, vean que plantea las oleadas migratorias del Homo sapiens, del Homo neanderthals y del Homo erectus. Imágenes como línea de tiempo, evolución y algunas características. Estas imágenes son muy útiles desde el punto de vista didáctico porque nos permiten ubicarnos en un momento histórico, nos permiten construir la noción de evolución y nos permiten puntualizar diferentes periodos del Paleolítico y del Neolítico con sus características. Otro recurso educativo muy bueno es el vídeo. Hay un video que se titula El origen del ser humano del poblamiento del mundo. Se divide en 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3. La primera parte es como de 2 horas, la segunda de 1 hora y la tercera también. Aquí lo que se puede hacer, compañeros y compañeras, más que poner a revisar los 3 videos a los jóvenes, es decirles, por ejemplo, si tenemos un video del minuto 1 al minuto 120, que serían 2 horas, entonces nosotros como docentes estamos en la obligación de revisar primero el video y de aquello que realmente es importante y relevante y significativo
en función de lo que se plantea en términos de criterios de evaluación y preguntas problema del subtema que estemos revisando, entonces uno podría decir, por ejemplo, que sería interesante que ellos lo vieran del minuto 20 al minuto 40, la primera parte, y así con la parte 2 y parte 3. Lógicamente daríamos la opción para que los chiquillos lo vean completo en sus casas y la opción de que se mire o se analice en sus grupos dentro del aula. Me dirían, ¿cómo? ¿No? Con sus celulares, con audífonos. Aquí hay que usar la tecnología. Otro recurso educativo son los contenidos que vienen en el libro de texto de la editorial F', pero este sería un insumo más de otros, digamos, libros y artículos especializados con los cuales nosotros como docentes tendríamos que revisar, puntualizar, esquematizar para interactuar con muchachos y que los chicos también, digamos, interactúen con esas temáticas en función de dar respuesta a los criterios de evaluación y a las preguntas problema del subtema de una unidad de trabajo determinada. Bueno, vamos a entrar a la parte ya más de mediación docente, que es lo que ustedes querían. Ok, la Asesoría Nacional de Estudios Sociales plantea un indicador del aprendizaje esperado y plantea unos niveles de desempeño. Entonces nosotros en la cuarta columna de actividades de mediación tenemos que plantear una lógica en 3 momentos. Una que se le llama actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. En las actividades de inicio es un poco explorar los conocimientos previos y construir un vocabulario técnico básico, de acuerdo a cómo lo plantea Carretero, Prats, Payés y otros autores. El indicador con que estaríamos trabajando es describe, y recuerden que describe nos está potenciando manejo de información y el nivel de desempeño refiere datos generales. Entonces, teniendo en cuenta eso, es como nosotros planteamos la actividad de mediación. De acuerdo con los conocimientos previos del estudiantado, responde las siguientes interrogantes. ¿Qué sabes de los primeros seres humanos que habitaron el planeta Tierra? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Qué comían? ¿Dónde dormían? Eso en términos de explorar un poquito qué saben los jóvenes a la altura de 13 años sobre esta temática. Y lógicamente hay que construir un vocabulario básico de carácter técnico. ¿Para qué? Para que ellos cuando tengan que analizar diferentes recursos educativos, desde la mirada, desde la observación, desde la lectura, desde la escucha, entonces sepan de qué les están hablando. Mediante una lluvia de ideas en sus grupos, los educandos definen con sus propias palabras las siguientes nociones, para realimentarlas en una plenaria: hominización, nomadismo, sedentarismo, adaptación al medio ambiente, bipedismo, expansión humana, homo sapiens, paleolítico. Aquí es un poco enfrentar a los chicos, ¿verdad?, que saben de esos conceptos. Luego enfrentarlos a unas definiciones y luego con sus palabras reelaboren aquellas definiciones y las construyan en sus grupos. Luego para presentarlas en una plenaria. La idea, compañeros y compañeras, no es que se aprendan definiciones de diccionario o de enciclopedia y que luego lo vayan a omitir en una prueba escrita. Es decir, que ellos reconstruyan el concepto de acuerdo a su nivel de funcionamiento y de acuerdo a su experiencia, lógicamente apoyados en algún texto especializado. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, aquí el profesor le puede dar otros materiales que sean de apoyo. En las actividades de desarrollo, seguimos con el desdoble de las actividades de mediación docente. Recuerde que estamos trabajando con describe, que es el rasgo del indicador de pensamiento sistémico en este caso, y que vamos a trabajar con un nivel de desempeño inicial en términos de refiere datos generales. Entonces, en función de eso vamos a plantear las actividades de mediación.
de acuerdo con el mapa anterior, responde las siguientes interrogantes. ¿En qué se diferenciaba el Homo sapiens del Homo neanderthals y del Homo erectus? ¿Dónde y cuándo iniciaron las primeras migraciones del Homo sapiens? ¿Hacia qué regiones del planeta Tierra se movilizó el Homo sapiens? ¿Por qué los primeros seres humanos tardaron mucho tiempo para desplazarse desde África hasta Asia y América? No solo es observar el mapa, sino tener como referente también los contenidos. Pero aquí lo que se busca es describir en términos de pensamiento sistémico, es decir, en términos de proceso, de evolución, es decir, la relación de la parte con el todo. Y la idea puesta en términos de desempeño o de evaluación en términos de que los muchachos refieran datos generales. Vamos entendiendo, es decir, la propuesta de los libros de la editorial F' en términos de mediación docente, en términos de construcción del conocimiento, posibilita darse la mano con la nueva plantilla de planeamiento planteada por el Ministerio de Educación Pública. Y entonces es muy fácil para el docente ubicar tanto el indicador, tanto la habilidad que se quiere potenciar y tanto el nivel de desempeño. Y aquí el recurso es muy importante. Vamos a trabajar con el recurso didáctico 2, que en realidad es una línea de tiempo de acuerdo a unos periodos y de acuerdo a unas características e imágenes. O sea, es una imagen muy completa. Vean que el indicador siempre va a ser describe en este subtema. La habilidad es pensamiento crítico. Vamos a ver por qué pensamiento crítico. Y vean que ya nos colocan en un nivel de desempeño intermedio. Y entonces aquí lo que se busca es que los muchachos resalten aspectos específicos, ¿verdad? De textos, mapas y cuadros. Vean qué bien se da de la mano con el recurso que se plantea en el libro de estudios sociales de la editorial F'. Vamos a ver lo que plantea el libro y que es un poco el desarrollo de las actividades de inicio, desarrollo y cierre en términos de mediación docente que ustedes tienen que plantear en el planeamiento didáctico y entregárselo a su director. Pero ya la editorial F' les tiene solucionado este ámbito, porque no es un libro de contenidos, de texto, es un libro pedagógico, es una guía didáctica que posibilita que los muchachos construyan y reconstruyan el conocimiento y de acuerdo a una lógica pedagógica. De acuerdo con la imagen y el contenido proporcionado, el estudiantado responde la siguiente interrogante. ¿Cómo sobrevivieron las primeras sociedades humanas? ¿Qué actividades tuvieron que desarrollar? Y aquí, digamos, viene una interrogante en función de los criterios de evaluación y de las preguntas problema, que nosotros llamamos pensamiento crítico, es decir, obliga a una nueva construcción del conocimiento a los jóvenes. ¿Qué hubiese pasado si el ser humano no hubiera desarrollado el bipedismo, el lenguaje, la capacidad de construir herramientas y el control del fuego? Aquí se tiene que usar la imaginación, esa relación pasado-presente, la empatía histórica, es decir, está también no solo atendiendo a habilidades de carácter curricular, sino habilidades de carácter eminentemente académico, histórico. Vamos con otro recurso didáctico, que es el del video, que nos sirve para plantear la siguiente interrogante. De acuerdo con la información que proporciona el video anterior, responde la siguiente interrogante. ¿Cuáles fueron las características sociales, económicas y políticas de las sociedades de cazadores y recolectores? Explica tu respuesta. Las habilidades, aquí hay dos muy claras, ¿verdad? Pensamiento sistémico, porque estamos viendo todo el sistema en términos de estructura social, económico y político, y a la vez estamos accesando una variedad de fuentes de información. Y la respuesta que tiene que dar los estudiantes es en términos de describir. Entonces vemos cómo el video o los recursos del video se adecúan perfectamente a los indicadores que plantea la Asesoría Nacional de Estudios Sociales, en este caso describe, y a las habilidades que plantea la nueva política curricular en términos de pensamiento sistémico y manejo de la información. Compañeros y compañeras, ¿tenemos o no tenemos
resuelto las actividades de mediación, nos dan una idea de cómo replantearlas y contextualizarlas a los niveles de funcionamiento, a los intereses y al contexto educativo. Y aquí ya el nivel de desempeño es el avanzado. Entonces lo que se busca es también puntualizar aspectos relevantes. Y por último, en las actividades de cierre, es bueno que los muchachos, divididos en subgrupos, trabajando en las actividades de inicio, desarrollo y cierre, construyan un producto creativo. Entonces la editorial plantea lo siguiente: con base en la información recabada y deliberada en plenaria, el grupo elabora un dibujo donde se responde el significado de vivir en el nomadismo, específicamente en una vida de caza y recolección de frutos. Estos dibujos se presentarán en el aula a los demás compañeros y compañeras, se analizarán en forma grupal y se realizará un listado en la pizarra sobre las principales concepciones de los y las estudiantes sobre el tema. Podemos dividirlos en subgrupos, que los muchachos indiquen una serie de características. Aquí tenemos que tener en cuenta que algunos son muy hábiles para el dibujo. Si tenemos 6, 7 muchachos que son muy hábiles para el dibujo, esos serían los subgrupos. Y el resto que aporten ideas, temas, deliberen, puedan también, no necesariamente dibujos, pueden ser fotografías, es decir, que hagan un constructo puede ser tipo collage o rotafolio y que se presente al grupo. Para finalizar, miren, compañeros y compañeras, ustedes, con base en lo deliberado y lo construido por los estudiantes, tienen que puntualizar lo relevante en términos de lo que plantean los criterios de evaluación y las preguntas problema, y en términos de habilidades de pensamiento sistémico, en términos de pensamiento crítico y manejo de la información desde un nivel de profundidad en términos del infinitivo verbal que nos dice describe. Muchas gracias a todos y todas.